Bienvenidas todas las personas que se conectan en este momento con nosotros al tema del día de hoy, muy valioso y muy importante para nuestro propio trabajo y descubrimiento interior. Hola, muy buenas noches. Un saludo muy especial para las personas que se están conectando en este en vivo. Hoy vamos a ver una conferencia muy interesante desde su propio título, ya que se llama Explicación sobre la familia y los apegos. Es la conferencia número 35 del temario de fase A. Como siempre los acompaña Camilo y Melisa. En esta conferencia que vamos a entender nosotros, debemos hacer una clara, como hacer como una claridad con respecto a lo que es la familia, pero por eso se llama explicaciones, porque muchas veces las personas en este tipo de conocimientos confunden lo que es entonces la familia y consideran que lo mejor es entonces apartarnos, hacer de cuenta como si no existieran, este camino es solo y no. Vamos a dar algunas explicaciones para que nosotros podamos entender realmente qué es eso de familia, pero para esto, entonces, los objetivos de esta conferencia van a ser comprender esos conceptos equivocados que tenemos sobre la familia, ver el valor también que ésta tiene dentro de nuestro propio trabajo interior esotérico. Hay algo muy importante que nosotros debemos rescatar. Las problemáticas que van a originar cuando nosotros no aprendemos a trabajar este tema de los apegos, cómo nos vamos a ver afectados si no sabemos hacer una clara diferenciación entre esto y el estancamiento y los conflictos que esto nos va a traer. Entonces, es interesante que nosotros volvamos a recordar el principio. Somos tres cosas, somos un cuerpo físico, tenemos también una alma, psiquis, mente, es ese 97% de conciencia que está atrapada en todos nuestros defectos, pero también tenemos algo muy superior y elevado que es nuestra conciencia, es nuestro espíritu, es la luz dentro de nosotros, es lo único real y eterno. Con base a esto, vamos a ver cómo cada una de estas tres partes de nosotros entonces también va a tener como una familia. Está entonces, para que lo podamos entender, a decir que poseemos tres tipos de familias. Entonces, la primera clase de familia está relacionado con el mundo exterior, donde nosotros vemos que está nuestro cuerpo físico, está la personalidad y por ende está entonces el padre, nuestra madre, los hermanos, la esposa, los primos, los hijos, todas estas personas que están externamente y que de alguna forma compartimos como un lazo consanguíneo. Los abuelos también, los nietos, etcétera. Esta es nuestra familia física. Este es el primer tipo de familia que tenemos. Vamos a explicarla más adelante. También tenemos un segundo tipo de familia y está relacionado con el alma. Alguien diría, ¿cómo así? ¿Familia? Yo pensé que familia solamente era papá, mamá. No. Hay una familia a la que nosotros estamos tan apegados a esa parte mental de nosotros, a esa psiquis, a esas formas de ser de nosotros mismos, y esto es lo que nosotros vamos a llamar como la familia psicológica. Es todo nuestro ego, todas nuestras formas equivocadas de ser, todas esas creaciones que nosotros hemos hecho a lo largo de las diferentes existencias. Nosotros vemos cómo queremos a nuestra ira, cómo justificamos a todos nuestros defectos. Entonces, ese 97% de esencia o de conciencia atrapada va a definirse como esta familia psicológica. Pero hay algo más, aparte de esas dos familias, que desconocemos completamente y es la tercer clase de familia. Está relacionado con nuestro espíritu o con nuestra conciencia, con esa parte más superior de nosotros y verdadera, y es la parte que vamos a llamar el mundo interior del interior. Nuestro mundo interior son pensamientos, emociones, recuerdos, esa parte psicológica, pero hay algo que está más allá de todo eso y que siempre va a estar allí. Esa es nuestra real familia. La familia real es ese 3% de conciencia libre a la que le vamos a ir sumando ese 97% que vamos a ir liberando de la familia psicológica. Cuando nosotros aprendemos a eliminar un defectico, un detalle, esa conciencia liberada se va a ir a sumar a esta familia real. Es decir, que es lo verdadero en cada uno de nosotros. Primero debemos entender que en la medida que nosotros vamos transformando nuestros defectos psicológicos, ellos nos van dando esa sabiduría y ese amor que está atrapado y que es lo que le da vida. Eso es lo consciente en nosotros. Esto se va a ir sumando a este 3%. Vamos a ir a emancipar toda esa conciencia atrapada en nuestros defectos y vamos a hacer que nuestra luz verdadera pueda brillar de una forma consciente y más real. Entonces vamos a analizar esa familia física.
Sabemos que la familia física, entonces mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, sufrimos por lo que suceda, nos preocupamos por lo que sucede. Obviamente, si nosotros tenemos nuestro cuerpo físico acá, pues hay algún objetivo en esto y con él es que vamos a poder hacer la obra. Pero entonces analicemos algo más de fondo. Hemos visto la conferencia de retorno y recurrencia, donde nosotros estudiábamos que tenemos derecho por ley de ese mismo retorno, 108 oportunidades con cuerpo físico. Es decir, que vamos a estar naciendo 108 veces, lo que vamos a ver que vamos a tener 108 papás, 108 mamás. Pensamos que solamente son los de esta existencia porque no recordamos las otras vidas pasadas, pero hay otros compromisos con otras personas que ya nos han dado su cuerpo físico y que esto se va a seguir desenvolviendo en esa familia física. También implica que debemos pagar los diferentes cuerpitos que a nosotros nos han dado. Ahí volvemos a ver de nuevo esa ley de retorno y recurrencia. Entonces veamos algo interesante que pasa dentro de la familia, y es que a veces hay compromisos más fuertes dentro de la misma familia. Hay personas que dicen, no, pero es que es mi tía, pero yo no sé qué me pasa con ella, o lo contrario, no es mi mamá, es mi sobrina, pero siento un cariño, siento un ánimo, siento una amistad, siento una familiaridad con esta persona. Es decir, que esta persona viene tal vez de existencias atrás con nosotros. Pudo haber sido nuestra mamá, pudo haber sido nuestro papá, pudo haber sido nuestros hermanos. Entonces veamos con los padres, cuando nosotros nacemos, pues el cuerpo físico es indefenso, no sabemos hablar, no podemos comer. Debemos tener esa persona, esa figura femenina en algunos casos, que nos va a cuidar hasta que nosotros podamos defendernos por sí mismos. A las personas que nacen del mismo papá y de la misma mamá, entonces se le va a denominar hermanos y hermanas. Pero si nosotros miramos cuál de todas esas 108 mamás que hemos tenido es la verdadera, o cuál de todos esos 108 papás que hemos tenido es el verdadero. Es decir, que hemos tenido muchísimos hermanos. Miremos, por ejemplo, hace, qué sé yo, unos 30 años, 40 años, lo normal eran familias grandes, donde papá, mamá, los abuelos de uno tenían 10, 8 hijos, 12 hijos y son familias enormes. Entonces imaginémonos nosotros cuántos hermanos realmente hemos tenido si sumamos a lo largo de nuestras existencias. Si vamos en la existencia 100, en la existencia 106, en la existencia 95, no importa cuántos hermanos hemos tenido en cada una de ellas. Entonces nosotros en un momento sufrimos, nos defraudamos por las diferentes cosas que pasan, pero si nosotros podemos mirar más a fondo y entender esa ley del retorno y la recurrencia, vamos a poder comprender muchas cosas para nuestro propio avance interior. Vamos a poder entender a veces por qué hay ciertas cosas desagradables dentro de la familia, ciertas situaciones donde a veces la persona se siente que no, es que mi propia familia me desilusiona o me da la espalda. Hay unos compromisos de los cuales nosotros mismos debemos como hacernos responsable de eso. Veamos algo también interesante, y es, así como tenemos ese derecho a tener 108 cuerpos que nos los va a dar papá y mamá en las diferentes existencias, vamos a retornar en la semilla de esos mismos descendientes. Es decir, que es muy probable que investigando nosotros nuestras vidas pasadas podemos ir a descubrir que hace 3 o 4 existencias, la persona que en esta existencia a la que yo le llamo mamá pudo haber sido una hija mía o pudo haber sido un hijo mío. Entonces, por eso hay muchas hasta karmas hereditarios donde las personas dicen, no, es que eso viene desde la abuela, desde la mamá de mi mamá, mejor dicho, de generaciones atrás, y ahí podemos ver que hemos podido ser nosotros mismos generando ciertos compromisos, ciertos karmas, ciertas deudas que tenemos que pagar, y ahí es donde vamos a ver cómo esto se va a ir dando de una forma o para bien o para mal. Son unos pagos que debemos ir haciendo. Para la reproducción de la especie es necesario conseguir una pareja, lo hemos dicho una y otra vez. El sexo sirve para crear y nuestro cuerpo físico es la unión sexual de un hombre y una mujer. Es decir, que entonces aquí podemos ver la importancia de tener una pareja, una familia física, una prolongación de esa existencia, no solamente con la oportunidad de dar un cuerpo físico, sino de poder generar unas virtudes, de generar unas enseñanzas de la conciencia del ser.
Veamos que a la pareja, nosotros normalmente una explicación que debemos tener en cuenta es que pensamos que es de nuestra propiedad, pero la esposa o el esposo es un hermano o una hermana, entiéndase esto, como alguien que vive dentro del planeta Tierra. Nuestro planeta es nuestra casa, pues las personas que habiten acá no tienen otro título que ese, el de una hermandad, o es un colaborador o una colaboradora que nos va a servir a nosotros para poder hacer un trabajo muy superior y muy objetivo para lograr la autorrealización de nuestro ser. Los hijos son hermanos a los que nosotros tenemos un compromiso. Entonces a veces es muy triste ver que las mujeres, incluso los hombres, reniegan por ser papás o por que, ay, quedó en embarazo, pero es que hay un compromiso y es un compromiso que no es de algo acá físico, es algo que es hasta de los mismos seres, donde esta persona es elegida para dar esa vida, para dar una enseñanza, es lo más apropiado para esa conciencia y por eso es que van a nacer. Es decir, que nosotros a veces pensamos que es que los hijos los planeamos nosotros y, no, sí, es que yo, no, esto es un compromiso y va más allá de lo que nosotros podemos ver o entender físicamente. Vemos a las personas de la calle como extrañas, ¿por qué? Porque no nacieron en nuestra casa, porque no viven con nosotros, de malas, ese es un degenerado, ese se va para el infierno, eso a mí qué me importa. Lo primero que debemos entender nosotros acá para despertar nuestra conciencia es que debemos buscar el amor consciente por todas las personas, por toda la humanidad. Si uno sabe que existe una herramienta que sirve para que todos podamos hacer un trabajo muy diferente, para entendernos a nosotros mismos, para salir de ese sufrimiento, pues debemos empezar por ver a las demás personas, así no las conozcamos, no solamente como un hermano o una hermana, sino esa persona tiene un ser, una conciencia que también está esperando a que uno le pueda servir de muchas formas. Lo decíamos ahorita, ¿acaso nuestro planeta Tierra no es nuestra casa? Entonces las personas que habitan en ella es como si fueran nuestros hermanos. Somos una sociedad, pero nos vemos de una forma muy desconocida, muy egoísta, muy cruel por todos esos conceptos equivocados que tenemos. Los apegos no nos dejan a nosotros ver a las demás personas como son, sino lo vemos es como si fuera alguien ajeno a nosotros y no entendemos que se tiene una chispa, que se tiene una conciencia y eso es lo valioso en cada uno de los seres humanos. Así es, pero ya como vimos esa parte de la familia física, vamos ahora a analizar la familia psicológica, ¿sí? Esta que decíamos es bastante curiosa, pero también muy peligrosa. Ujú. Veamos entonces esta familia interior. Esa familia interior está constituida por los defectos de nosotros, por los que denominamos yoes. Yo estoy codicioso, yo estoy rabioso, yo estoy lujurioso. Bueno, esas diferentes formas de ser que están todo el tiempo manipulándonos a nosotros, tomando la vocería de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestro sentir, de nuestro pensar, ¿m? Que toman cada uno de los centros del cuerpo físico y entonces nosotros somos una marioneta con ellos. ¿M? Esa familia interior fue formada con la mala utilización de la energía creadora sexual. La energía creadora del espíritu está para crear y estaba también para crear desde hace mucho, pero ¿qué hacemos nosotros con esa energía creadora? Todo el tiempo la estábamos metiendo en cada uno de nuestros defectos y empezando, pues bueno, salió del templo y todo, creó cada uno de los defectos y seguimos alimentando los defectos con cada una de esas que denominamos las diferentes formas de fornicación. Sí, fornicación, recordemos, es la expulsión de esa energía creadora, la contaminación de ella, emocional, mental y física. Todas las impresiones no transformadas, entonces por falta de estar en vigilia, por falta de que la conciencia participara entendiendo la situación, por falta de concentración, porque la concentración es que la conciencia está participando de cada una de las cosas que estamos percibiendo, entonces crearon más defectos y más tarde con el transcurrir del tiempo ya tenemos unos batallones completos, unas legiones completas, diferentes familias, ¿sí? Hay yoes de todos los modelos, pero cada uno tiene su propio porcentaje de chispas o esencia atrapada. ¿Formado por qué? Bueno, por todo lo que ha absorbido. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que hay un porcentaje atrapado, digamos, en la gran cantidad de lujuria, hay otro porcentaje en la codicia, hay otro porcentaje en la lujuria y así sucesivamente. Cada uno de esos porcentajes tienen una esencia que es una sabiduría que vamos a rescatar de allí. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que alimentamos un defecto,
Ahí estamos dejando participar a toda esa familia interior que pues a la final todos en una forma, diremos, en una forma egoísta, cada defecto quiere alimentarse y quiere hacer su voluntad, mas no deja que se manifieste la voluntad de la conciencia y nos coges como marionetas a nosotros. Así como decía Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos paladar de acero y mil lenguas de fuego, no acabaríamos por enumerar cada uno de los defectos. Siempre lo decimos y desde el primer tema estábamos comentando, uno piensa y dice, no, yo tengo 30 defectos, yo tengo 20 defectos. No, Sería chévere. son miles y miles de defectos. La lujuria tiene miles y miles de detalles que son los defectos, la pereza, la ira. Cada uno de esos son legión, ¿sí? Ellos son legión. Vamos a mirar que hay 7 grandes, que son los 7 yoes causa. La causa de todo el ego, la causa de toda la contaminación ha sido este general que es la pereza, la lujuria, la ira, pero de cada uno de ellos vienen unos batallones, vienen una serie de servidores de ellos, sí que hacen parte también de cada uno de los defectos, pero bueno, ahí está toda esa contaminación. Veamos entonces, esos defectos, ¿qué son? Esos 7 grandes cabezas de legión, entonces en cada una de las legiones se convierten en muchos vicios, en deseos de nosotros, equivocaciones, sufrimientos. La mayoría de esos deseos es para satisfacer ciertos placeres. Hay muchas reacciones nuestras que están metidas en cada uno de esos detalles, de esos miles de defectos. Y para nosotros son más queridos que los mismos hijos físicos, ¿sí? Eso es algo que vamos a tener que empezar a descubrir y vamos a ver el apego que les tenemos a cada uno de los defectos, ¿sí? Es muy curioso porque nosotros decimos en un punto, podemos llegar a decir, por ejemplo, con respecto a los vicios, es algo muy diciente, es algo que se ve muy fácilmente, pero en sí es con todos los defectos. Pero veamos con los vicios. En un punto la persona puede dejar su comodidad en su hogar, en su casa, puede dejar el compartir con la familia, puede desapegarse de su esposa, de sus hijos y lo que sea, pero está apegado a su vicio. Y por su vicio puede terminar hasta en la indigencia, ya sea una droga, ya sea el alcohol, sea lo que sea, ¿sí? Miren los juegos de azar, bueno, todo el comportamiento vicioso. En un punto, la persona puede renunciar a muchas cosas menos a su vicio, menos a sus placeres, menos a sus reacciones. Mire, entonces no me importa, tengo cierto amor, bueno, y hasta un apego por determinado persona de la familia, pero me importa más mi ira, entonces no me importa en ese momento a la persona, sino me importa es mi ira. Y entonces reacciono de esta forma, así lo mismo con la lujuria. En un punto, no, yo quiero ser fiel, no, yo respeto a mi familia, si sé más, pero no, en un momento se desapega de la familia, pero no se desapega de su lujuria, de su adulterio, y va y comete errores. Cada uno va a verificar interiormente cuando se avance en el trabajo de lo que denominamos morir a esa psicología contaminada o a esa psiquis equivocada y contaminada que es todo nuestro ego. En un momento entonces una persona estaba trabajando sobre un defecto y internamente, en el mundo astral, eso es internamente, veía cómo estaba la oportunidad de eliminarlo. ¿Sí? Entonces lo veía y en el momento en que la Madre Divina, que es la encargada de eliminar todos nuestros defectos, venía a eliminarlo y aceptaba que lo eliminaran, listo, elimínenlo. Pero en un momento ya cuando había dicho que lo eliminaran, eso empezaba a morir el defecto, pero el defecto empezaba a aparecer como si fuera un hijo de él, ¿sí? Como si fuera alguien muy, muy querido. Y él sentía como si estuviera muriéndose alguien supremamente querido para él, como si fuera la esposa, como si fuera, bueno, quién sabe quién, pero supremamente querido. Y eso le generaba un terrible, y ese era el apego que él tenía por ese defecto. Tanto así que quería revivirlo, que no se había arrepentido de que se lo mataran. Así es que cada uno, todos nosotros, en el momento en el que nos metamos de frente con ese proceso de morir psicológicamente esa contaminación, lo vamos a evidenciar, lo vamos a vivenciar y evidenciar, estaba diciendo. Listo, analicemos entonces ahora lo que denominaríamos la real familia. ¿Denominamos la real familia a qué? Pues nosotros somos 3 cosas. Ya estábamos viendo la parte física,
que está correspondiendo al cuerpo físico, ya estábamos viendo esa familia psicológica de nuestros defectos, de nuestra contaminación, que era la segunda parte que somos, pero falta la tercera parte. La tercera parte que es esa chispa divina, esa conciencia que salió del sagrado sol absoluto junto con otras chispas hermanas, ¿sí? Familiares, y todos salimos del mismo absoluto de todas las culturas, religiones y demás. Y esa chispa, para venir aquí a la manifestación, esa chispita se dividió en lo que conocemos como la primer triada. Esa primer triada es que esta chispa se dividió en Padre, Hijo y lo que denominaríamos el Espíritu, ¿sí? Esas tres partes no es en un contexto religioso, escuchemos y tengamos una claridad, es una realidad de la chispa, es una realidad dentro de nosotros, más allá de cada uno de lo que pues, crea o suponga. Esta trinidad, esta triada superior, ha estado también en muchas de las culturas y en muchas de las, bueno, en cada una de las de los grandes conocimientos ha estado con diferentes nombres, pero entonces es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Aquí está nuestro 3%, ¿no? Porque en sí también hay una parte que está contaminadita, que fue lo que ya vimos hace poco, que fue el 97%. Pero acá esta es la primera triada. Veamos entonces cómo es que se sigue desenvolviendo esta familia verdadera. ¿Y por qué le llamamos familia verdadera? Resulta que esa chispa es eterna, esa chispa es lo real dentro de nosotros, ya lo estaba diciendo Meli. Esa chispa nos va a acompañar en cada una de las existencias, en cada uno de los ciclos de manifestación que denominamos la rueda del samsara. Ahí está nuestro ser. Ese ser, esa chispa está constituida por muchas partes que son los desdoblamientos del Padre, son los desdoblamientos de lo que es cada una de esa fuerza que está ahí dentro de la conciencia. ¿Mm? Así como lo está diciendo Camilo, entonces esa parte de nuestro Padre, Dios como Padre, representa nuestra sabiduría y también Dios como Madre va a representar no solamente nuestra energía creadora sexual, la energía del Espíritu Santo, sino también es nuestro amor. De estas dos partes también emana esa sabiduría y ese amor. Dios como Hijo, ¿qué va a simbolizar? Estas tres partes, lo decía Camilo ahorita, no es que sea algo de tipo religioso, esto, son tres fuerzas que siempre van a acompañarnos a nosotros para hacer un trabajo superior para poder empezar a conocernos a nosotros mismos. Entonces Dios como Hijo va a hacer esa justicia, pero también cómo se va a aplicar esa justicia a través de un entrenador psicológico que es el que nos va a probar en muchos aspectos para que nosotros saquemos esa sabiduría y ese amor haciendo esa justicia en nuestro mundo interior. En la medida en que nosotros empezamos a observar nuestra ira, nuestros defectos, vanidad, orgullo, engreimiento, crueldad, violencia, bueno, todo lo que hay dentro de nosotros, ese fiel de la balanza va a ser el que va a empezar a aplicar la justicia internamente. Nos encanta hacer justicia externamente y no, es que este es un tipo terrible, eso mejor yo mándenlo a la cárcel, pero no vemos nuestros defectos psicológicos. Entonces, de ese entrenador psicológico es que va a salir la luz, es el dador de luz, esa sabiduría y ese amor que está atrapado en cada una de las formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Estas tres fuerzas primarias también van a tener un desdoblamiento en nuestro interior, que son otras tres partes. Conocemos entonces a Atman, a Budi y a Manas. Esta es la segunda triada que nosotros vamos a complementar o a desarrollar muchísimo mejor cuando hayamos podido tomar esa lección de los caminos. Vamos a podernos conectar realmente con esas dos partes superiores de nosotros mismos. Atman es el íntimo, es el inefable, es siempre ese guerrero que está internamente luchando por extraer toda esa sabiduría y quien tiene toda esa capacidad para guiarnos. Está también Budi, que se conoce como nuestra alma divina. Cuando llegamos a hacer esa creación de los 5 vehículos, entonces podemos celebrar ese matrimonio perfecto internamente. Es decir, que nuestra alma humana, ya digamos rescatada, ya creada, va a poder unirse con esa valquiria interna de nosotros. Manas, ¿qué viene a ser? Manas viene a ser el verbo, nuestra voluntad, el alma humana, es el Cristo, lo que nosotros debemos empezar a desarrollar en el momento en que empezamos a trabajar con nuestra energía creadora sexual a través de una purificación con la muerte psicológica. Entonces, esta segunda triada
también va a estar dentro de nosotros. Vamos a ver que existen otros complementos como los 12 apóstoles. Nosotros podemos ver esto como algo externo. Uy, no, venga, espere, usted me está hablando de los 12 apóstoles, ¿cómo así? Es que nosotros somos un microuniverso y adentro de nosotros están todas esas sabidurías, todo lo que está afuera lo encontramos también internamente. Cuando nosotros nos soñamos con algún personaje de estos que acompañaba al Maestro Jesús, no es que, no, eso es que me soñé con, no, si estamos haciendo un trabajo interior, si estamos empezando a conocernos a nosotros mismos, cada uno de ellos nos va a aportar una sabiduría diferente porque dentro de nosotros representa eso. Se tiene la habilidad para aprender a desdoblarse, para la sabiduría, para la comprobación y la práctica. Entonces es empezar a conocernos a nosotros mismos. Están también esos 24 ancianos que poseen toda la sabiduría en nuestro mundo interior, los 4 de barajas, cada uno de los arcángeles de los que hablamos externamente están internamente. Acá con la familia real hay algo interesante y es que nosotros con la familia física podemos tener todo el amor y el deber con nuestros padres, nuestros hermanos, como nosotros lo queramos hacer. Pero en el momento en que nosotros perdemos nuestro cuerpo físico, no nos podemos ir con el hermano y querérnoslo llevar, aferrarlo, pues entonces si no me puedo llevar a mi papá y a mi mamá, incluso tampoco me puedo llevar las cosas físicas, pero ¿qué sucede con esa familia real? Cuando nosotros aprendemos a eliminar un defecto psicológico, liberamos esa conciencia y esa conciencia sí nos va a acompañar en la próxima existencia. Es decir, que lo que nosotros trabajemos acá espiritualmente por poder abonar esa sabiduría, eso queda y eso nos lo vamos a llevar siempre. En cambio, las cosas externas, pasajeras de la personalidad, pues hasta ahí quedan y ya, es algo que le queda al tiempo. Bien. Entonces vamos a ver que en la medida en que nosotros desarrollamos el trabajo de los tres factores para revolucionar esa conciencia que está atrapada en nosotros y esa conciencia que también ya tiene, digamos, cierta lucecita, cierto ánimo, que es nuestro 3%, nos va a ayudar a desempeñar esos tres trabajos que son los tres factores, pues ahí es donde vamos a empezar a rescatar cada una de las cosas que perdimos con la contaminación, ¿sí? Se va a rescatar entonces cada una de esas chispitas que están dentro de los defectos, se va a ir vivenciando cómo esas chispas vienen y se devuelven bueno, a ser parte de ese 3%. Se va a ir liberando, vamos a lograr una sagrada individualidad, ¿sí? Ahí es donde decimos que se va a integrar nuestro verdadero y real ser. O sea, muchas personas de pronto han estado hablando en determinadas cosas espirituales y demás del real ser, que nosotros somos el ser y si sé cuándo, que nosotros somos luz, pero solamente vamos a ser luz y vamos a integrarnos con nuestro real ser cuando hagamos un trabajo interior, cuando lleguemos y limpiemos todo eso de donde tenemos atrapado al ser. Ahí es donde vamos a llegar a esa sagrada individualidad. Antes no. Ahí es donde vamos a llegar a esa luz que verdaderamente somos, pero haciendo un trabajo. Y ese trabajo aquí, para toda esta humanidad, o sea, esto no es que yo me lo esté inventando o es que simplemente lo estoy copiando de algo. No, es que en el conocimiento universal de la realidad de las cosas aquí en esta humanidad, estos son los tres trabajos que vamos a hacer para llegar a unificarnos con nuestra conciencia y liberarla completamente. ¿Sí? No hay otra forma, no hay otra forma, así quedó definido para la humanidad. Ahora veamos entonces la cuestión de los apegos, porque eran dos partes, ¿no? Estábamos viendo la parte de la familia, las tres familias, pero ahora vamos a mirar el aspecto del apego, que siempre a todos nosotros nos cuesta y nos da duro y no queremos aceptar o no queremos ver o no queremos soltar o no sabemos cómo entenderlo para poder llegarlo a hacer de una forma consciente. Entonces vamos a mirar acá la cuestión de los apegos. ¿A qué estamos apegados? ¿Sí? Entonces vamos a mirar, ¿cómo así que a qué estoy apegado? Pues sí, o sea, ¿qué es lo que entonces está con su importancia, ¿sí? Con respecto a las cosas que tiene, a las personas que tiene? Ah, no, sí, para mí es esto, listo. Ya entonces definiendo a qué estamos apegados, vamos a mirar también algo que se confunde, y es que siempre estamos confundiendo el amor con el apego. Entonces, ¿por qué creemos que estar apegados es estar enamorados? Entonces hay una cuestión que ya se sale del equilibrio, que ya se sale de verdaderamente el amor, y no, que es que yo tengo que estar con esa persona, y eso, mejor dicho, se desespera y demás. Bueno, ahí ya toca mirar
¿Qué se contaminó de esos sentimientos, de esos pensamientos, de ese anhelo de compartir y demás? Algo puede estar ahí contaminándose y ahí lo que se está contaminando obviamente ya es el apego. Vamos a definir, el apego es diferente al amor. ¿M? ¿En qué se fundamentan nuestros apegos? ¿En qué se fundamenta esa importancia que yo le tengo a determinadas cosas y personas? ¿Por qué tenemos que hacernos estas preguntas? Y vamos a ser con nosotros mismos muy sinceros. Y es porque aquí la idea es ver la realidad de cada apego. Es ver la realidad para, en un punto, equilibrarnos y purificar y pulir la relación o resolver lo que tengamos que resolver. Veamos lo que es el apego. El apego es un interés que está dentro de nosotros, pero que no lo logramos ver. El apego y es ese interés que está y por detrás hay algo denominado miedos, ¿sí? Si es algo interesado, no es amor. Si vamos a ver franca y directamente el amor es totalmente desinteresado. Entonces, una cosa es el amor en donde no hay un conflicto de intereses y otra cosa es el apego con determinados conflictos de intereses, ¿sí? Veamos entonces, y como se va a estudiar más adelante en una conferencia que se denomina la no identificación, que es en donde nosotros vamos a entender que vivimos hipnotizados con muchas situaciones de la vida, vivimos hipnotizados con diferentes percepciones que tenemos de las cosas y eso no nos permite vivir el presente, no nos permite ver la realidad de las cosas. Pero cuando nosotros hacemos una pausa, buscamos dentro de nosotros con la autoobservación esa vigilia, ese estado de atención para descubrir en ese momento la realidad que se mueve en nuestro interior. Entonces ahí vamos a ver en el diario vivir la realidad de que todos los apegos nuestros tienen origen en el temor. Y hay una frase supremamente sabia y muy diciente y queda como reflexión de cada uno de nosotros. Se dice, el diablo se disfraza de amor a través del apego. ¿Pero cuál es el diablo? No, recordemos que esto no es en un contexto así como en un punto se vea religioso. El diablo son todos nuestros defectos. Quiere decir que en otra traducción de esta frase vamos a decir, el defecto se disfraza de amor a través del apego. Todo ese conflicto de intereses y toda esa contaminación que ya se dio de cada una de las relaciones o de las cosas, ya entonces se está disfrazando de supuesto amor. Esta cuestión del apego es terrible. Es tan terrible que nosotros vamos a ver cómo frena cómo paraliza cada uno del desenvolvimiento interior nuestro, de tomar decisiones para la conciencia, de buscar hacer la voluntad de nuestra conciencia, de nuestro ser, no porque se meten los conflictos de intereses de todos los defectos, de todo lo que ahora vamos a denominar apegos. ¿No? Si no la comprendemos bien, digamos de una forma franca, directa y real, porque una cosa es entonces yo simplemente desvalorar todo y decir, no, es que eso no sirve, es que no hay que sentir nada por la familia, que ese simplemente vino y me dio el cuerpo, simplemente esto, y entonces es una debilidad. Bueno, vamos a equilibrar eso, vamos a purificar, vamos a pulir y a sacar lo que no es, para que entonces la conciencia logre manifestarse y entonces veamos la realidad del apego, lo trabajemos y listo. Ya entonces, ¿qué va a quedar? Pues lo real. ¿M? Veamos entonces cómo es que funciona esto del apego con nuestra vida diaria, con el cumplimiento de ciertas metas nuestras y todo esto. ¿M? Se une entonces un hombre, una mujer, un varón, una hembra, y lo primero que buscan es un tejado, ¿sí? Buscamos entonces un lugar en donde pues nos sembremos. Bueno, pues la verdad, bueno, es para resguardarnos, es para ciertas cosas, pero bueno, dice a la final es para echar raíces ahí. Pero ¿qué viene más tarde? Bueno, vienen más tarde tal vez hijos, vienen más tarde las mascotas, vienen bienes, propiedades, bueno, se dice miles de boberías, son todas las cositas cachivaches, equipos y demás que uno empieza a meter y a la final, ¿eso qué está haciendo? Eso está haciendo que nosotros tengamos una percepción de avance. ¿Sí? Es una realidad en función de la reflexión que va a tener cada persona, ¿sí? Que en un momento la persona cree que está avanzando o se siente avanzada en cierto aspecto de su vida por tener muchas cosas, ¿sí? Y piensa entonces que perder esas cosas lo devuelven,
¿sí? O le quitan el valor que verdaderamente tiene. Veamos entonces, se sufre porque nos apegamos a todas las comodidades, ¿sí? Sufrimos al pensar en perderlas. Pensamos, no, no, ¿cómo va a ser mi vida sin esto? ¿Cómo va a ser mi vida sin mi celular? ¿Cómo va a ser mi vida sin el internet? ¿Cómo va a ser mi vida sin determinadas prendas, sin determinados equipos, sin determinadas cosas que ya tengo? Nos hemos acostumbrado tanto a ellas que queda el temor, o sea, queda un apego con ellas. No queremos incomodarnos, sentimos que nos costó demasiado, pensamos que sería completamente devolvernos a nada, ¿sí? Nos preocupa el qué dirán, nos preocupa el qué pensarán, ¿sí? Pero vamos a decir, ya lo estaba desenvolviendo Meli en el principio, no hay un entierro con trasteo, ¿sí? Al fin y al cabo, este cuerpo es un vestido de las otras dos partes y este cuerpo va a llegar a un punto en que va a finalizar el ciclo de este cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Pues nosotros vamos a obligatoriamente a soltar todo, ¿sí? Entre comillas, vamos a soltar muchas de las cosas físicas, me refiero. ¿Mm? No hay entierro con mudanza. Nosotros nos sentimos dueños de los hijos, de la esposa, del esposo. Nos impide ver la realidad de las cosas, ¿sí? Hay cosas y bueno, veamos, por ejemplo, esta cuestión del miedo tan terrible, el apego que, por ejemplo, tenían cuando ya se generó el antiguo Egipto. Miren que estos faraones se hacían enterrar con la servidumbre, se hacían enterrar, sí, pero ya ahí se había generado el conocimiento superior que se tenía en un tiempo. Asimismo, entonces nosotros en un punto tal vez le tenemos miedo a soltar muchas cosas y pensamos que es que nos los vamos a cargar de acá, ¿cómo hacemos? ¿Hasta muertos ya? ¿No? Entonces hay que entender la realidad que está detrás de cada cosa, veámosla. Bueno, entonces, como se decía ahorita, mientras nuestros defectos psicológicos no mueran, pues ellos iban a seguir viniendo de existencia en existencia, pero si nosotros vamos eliminando cada una de ese amor y esa sabiduría que está atrapada en esas formas equivocadas de ser de nosotros mismos, de existencia en existencia, eso va a retornar si nosotros no luchamos por perder eso. Lo real de todo esto es que cada uno de los hijos debe aprenderse a valer por sí mismo. Puede ser algo hasta muy, digamos que puede choquear a algunas personas, de hecho esta conferencia, pero por eso el título se llama Explicación sobre la familia. Cada uno de nosotros ya va a entrar a hacer sus propias reflexiones, va a ir hasta dónde hemos fallado, qué aciertos se han tenido, pero miremos que los hijos entre más se les enseñe a valerse por sí mismos, menos van a sufrir. He conocido casos de personas cercanas, incluso donde no, la chica, mejor dicho, si no es con los papás, no puede hacer nada, no se vale por sí misma, todavía ya es una mujer ya de 30 y algo de años y todavía sigue ahí. O sea, ¿qué sucede cuando estas dos personas ya no estén? Por eso es importantísimo darles el valor, la fuerza, enseñarles las cosas objetivas de la vida, las cosas y los procesos de la conciencia, esa verdadera sabiduría que va a ayudar a que cada uno de nosotros se pueda desenvolver mejor en los diferentes entornos de nuestra vida. Cada uno de ellos llegará a su juventud y también va a iniciar su propio camino. No podemos oponernos a que no, es que queremos vivir la vida por ellos o esto no. Entendamos que cada cuerpito físico tiene su psiquis y esa psiquis, mientras no se trabaje sobre sí misma, pues va a tener unos compromisos, unas recurrencias, unos procesos a los cuales se conoce como el aprendizaje y por sí misma tiene que aprender a extraer cada sabiduría y cada inteligencia de esas diferentes situaciones. La responsabilidad de los padres, de uno como padre, las personas que tienen hijos, es hasta que ellos ya puedan formar sus hogares. No se puede caer en ese error de padres que también quieren mucho que sus hijos estén ahí de por vida por el miedo, por lo que decía ahorita Camilo, es un miedo. Nosotros debemos empezar a mirar porque todos nosotros tenemos apegos a muchas cosas. Alguien puede decir, no, yo no soy apegada a mi familia, yo soy libre, yo me la paso haciendo esto. Deje, por ejemplo, de viajar, a ver, eso también es un apego que se tiene y es un miedo que se tiene al pensar en no volverlo a hacer. Entonces, todos nosotros tenemos diferentes clases de apego. Lo más importante de todo esto resulta cuando nosotros aprendemos a desdoblarnos conscientemente. Esta es una dimensión muy superior de la naturaleza, por lo menos hasta quinta dimensión, y allí nosotros podemos ir a mirar la realidad de las cosas. Podemos en una de estas investigaciones ir y mirar, bueno, si se le pregunta quiénes son todas las chispas que están en el planeta Tierra, pues allí se verán todas como hermanas. ¿Por qué? Porque somos una raza. Y como lo decíamos al principio, todos brotamos de ese sagrado sol absoluto
Es decir, que como raza no tenemos otro papel que el de esa hermandad, el de esa gran familia, todos los habitantes del planeta Tierra. Entonces, con esa conciencia con la que nosotros nos podemos desdoblar, evocar, invocar a nuestro Padre, a esa conciencia de nosotros, a nuestro Padre interno, podemos preguntar, bueno, ¿y quién es mi mamá? ¿Quién es mi mamá? Bueno, pues va a ser una hermana, alguien que a nosotros nos ayudó con todo el amor, con toda la dulzura, con todo el compromiso a que nosotros tuviéramos un cuerpo físico. Y eso es algo maravilloso, digámoslo así. Pero ya no podemos entonces quedarnos con toda esa sufrimiento, con toda esa carga donde hasta a veces preferimos o a nuestras cosas físicas o nuestros defectos y votamos el trabajo de la autorrealización o de la obra. Asimismo sucedería si preguntamos quién es nuestro padre. Va a suceder que es un hermano de nosotros y si podemos tener más capacidad vamos a poder ver incluso tal vez cuántas existencias atrás venimos con esos compromisos, donde ha sido hijo, donde ha sido abuelo, donde ha sido... Ahí vamos a podernos darnos cuenta. ¿Quiénes son nuestros hijos? Son personitas a los que tenemos un compromiso y tenemos que darle un cuerpito por ley de retorno y de recurrencia. Entonces, antes nos dieron un cuerpo, ahora nosotros estamos en ese deber de darles ese cuerpo. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas de esta forma, nosotros podemos empezar a originar grandes cambios. Como lo decía Camilo ahorita, no es entonces de una forma un yo hablando de, no, mi mamá es de malas y mi papá no, pues de malas, yo me voy a abrir de aquí, esos son estorbos, no, porque también es un yo miedoso, un yo débil, un yo que tiene miedo en enfrentarse a las cosas como son. Cuando nosotros empezamos a tener nuestras cosas como ciertas comodidades, o una casa, un techo, un vehículo para desplazarnos, pero trabajamos esa cuestión del apego, tal vez va a llegar un punto donde si no lo tenemos, no vamos a perder nuestra vida, nuestra energía sufriendo por eso que ya no se tuvo. Sencillamente, bueno, cuando se tuvo, pues bien, pude hacer esto, pude aprender tales cosas, ahora sin esto necesito extraer la otra sabiduría, recordemos ese péndulo, está en muchas cosas, entonces es poder entender muchas situaciones de nosotros mismos para no sufrir. Eso es como una imagen que aparece por ahí a veces en Facebook donde hay una mano que está atada a como a una cuerda y la persona quiere seguir jalando y le está lastimando, le está parando la circulación, pero sigue ahí. Así nos pasa a nosotros con los apegos. Si empezamos a comprender las cosas, podemos tener el derecho de disfrutar muchas situaciones, pero con conciencia, viendo lo real. Estudiemos un poco más esto. Veamos que cuando alguien muere, al cabo aproximado de unos 3 meses que se lleva ese proceso de desprenderse de la familia, se le va olvidando lo que era su personalidad, todo esto, queda viviendo en el mundo interior y allí va a ver cómo se desenvuelve perfectamente el alma. Allí va a ser consciente y podrá darse cuenta que el papel que tenía aquí como fulanito de tal, ya en un punto ya, eso ya no es de él, eso queda aquí como la personalidad y como los compromisos, pero en la parte consciente, en lo real de cada uno de nosotros, pues se entiende que ese fue un rol que tomó en esta existencia, pero que tiene otros roles muy diferentes, que tiene que seguir retornando y la conciencia no sufre. Camilo explica algo muy interesante cuando, por ejemplo, una persona pierde su cuerpo físico, los familiares, uno sufre, pero hay que mirar qué es lo que de nosotros sufre. Si tenemos un 97% de conciencia atrapada en todos nuestros defectos, pues entonces miremos qué es lo que sufre y miremos realmente cuál es la parte consciente de esa tristeza o de ese dolor, si es que la hay. Ahí es donde nosotros vamos a poder empezar a salir de muchas cosas, de muchos sufrimientos, de muchos apegos. Las personas dicen amor igual a sufrimiento, pero ¿por qué? Porque está metido ahí el apego y cuando hay apego nosotros sufrimos. Vamos siempre a estar ahí. Si nosotros estamos dormidos, hipnotizados en ese mundo interior, esperando miles de cosas, que todos nuestros defectos sean los que se desenvuelvan, pues sencillamente ahí vamos a seguir en una serie de situaciones que nunca nos van a traer a nosotros una verdadera enseñanza de forma objetiva. Y vamos a ver que bajo la ley del retorno y de la recurrencia, pues nosotros vamos a esperar a que nos den otro cuerpito físico para retornar de nuevo a este planeta y empezar a tener una serie de compromisos que tenemos, que dentro de estos mismos se van a conocer como la familia.
Así es, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dentro del trabajo interior y la vivencia de cada uno de los pasos del trabajo interior, hay un problema y es el apego. ¿Sí? Siempre entonces van a venir cosas relacionadas con el apego. Veamos entonces, cuando se está trabajando interiormente, hay que pasar pruebas, ¿sí? E interiormente, esas pruebas puede que nosotros las estemos perdiendo por el apego. También exteriormente se van a vivenciar y puede que también las perdamos por el apego. Al fin y al cabo, las pruebas que nos pone la vida, las pruebas bueno, que con las cuales vamos a avanzar en las octavas, que vamos a avanzar en nuestro propio camino, se ganan o se pierden, ¿sí? Pero la cosa es que si uno pues está muy apegado, lo que estábamos diciendo, vamos a perderlas, sea lo que sea. Es necesario que nosotros entonces veamos ese conflicto con la familia de los apegos. Tenemos que tenerlo muy claro. Vamos a pulir y a purificar cada una de las relaciones. Vamos a ver la realidad que está ahí para no estancarnos en el desenvolvimiento y en las decisiones que vamos a empezar a tomar, ¿sí? Por ejemplo, cuando se llega a la toma de la decisión de los caminos, que estamos hablando del desarrollo de la primera montaña, en donde se está perfeccionando y verdaderamente se está avanzando en un trabajo interior, va a llegar un punto en donde se define, bueno, va a seguir haciendo, va a seguir para hacer la voluntad del Padre o se va a quedar ahí, hasta ahí está. Y ese es el punto de la decisión de los caminos, que es entre lo que denominamos la cuarta y la quinta iniciación de misterios mayores. Bien, entonces, esas dos opciones, o el camino directo o el camino del nirvana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de 1000 iniciados que llegan a ese punto, solo uno se decide por el camino directo. 999 se meten por el camino del nirvana. 999 les puede más esa carga y conflicto de intereses del apego que todavía tienen, porque ahí la persona está con un 72% de conciencia despierta, pero todavía le falta mucho por resolver y por limpiar. Entonces ahí es donde se genera esa pausa, digamos, ahí para decidir. Decimos entonces, cada decisión tenemos que mirarla y mejorarla con respecto a nuestro camino interior y el apego no debe meterse ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Cada uno de los yoes causa que están vivitos, porque en ese 72% de conciencia libre todavía no han muerto los yoes causa. De por sí, fuera de los yoes causa también hay unos detalles ahí que siguen, que se deben eliminar, nada que hacer. Pero estos yoes no dejan que se vaya la persona al iniciado por el camino directo. Arman bonche, ¿sí? Dicen no, no, y entonces la persona termina yéndose con todos sus miedos. Recordemos que el apego tiene ahí el temor metido y se meten por el camino del nirvana. Eso va a hacer que, ¿qué? Eso va a hacer que la persona no siga avanzando, que no escoja el camino directo, que no haga la voluntad del Padre. ¿Qué sucede también? Que cuando la persona está trabajando muy juiciosamente, cuando en serio está trabajando la persona eliminando uno a uno sus defectos, se está metiendo con cada una de las cosas que necesita resolver, ¿no? Y la persona va a empezar a despertar su conciencia, se va a estar desatrapando en toda esa contaminación, pero ¿qué sucede? Que la persona en medio de todo eso, pues recordemos que cada defecto, es lo que vimos en el tema número 12 y número 13, cada uno de esos defectos que vamos a eliminar, a los cuales se les va a extraer esa conciencia, esa sabiduría, ese amor, tienen compromisos. ¿Y qué va a suceder? Pues los señores de la ley vienen, venga, usted está eliminando estos defectos, pero hay unos compromisos que están pendientes. Entonces, todo eso se tiene que ir resolviendo. Quiere decir que a diario, digamos que entre comillas, podemos decirlo literalmente, a diario vamos a estar encontrándonos con los señores de la ley. ¿Mm? Eso es como ser abogado. Entonces, mientras estamos trabajando con nuestros defectos psicológicos, ellos tienen unas deudas, tienen unos karmitas ahí pendientes, unos aprendizajes, y entonces debemos estar mirando, a ver, bueno, vamos a trabajar este defecto, ¿qué debe este defecto? Vamos a trabajar este otro detallito, estar pagando, estar negociando, porque nosotros debemos el karma de 7 existencias, y si queremos realmente autorrealizarnos, necesitamos pagarlo todo de contado. Entonces necesitamos muy buenos ingresos y eso lo vamos a sacar a través de la práctica de los 3 trabajos que debemos hacer. En determinado momento puede aparecer Anubis, ese maestro que siempre está relacionado con aplicar la justicia en nuestro mundo interior,
y nos puede estar mostrando procesos que van a venir, se tiene tal karma, se viene tal problema, viene tal enfermedad. Uno puede tomar esa decisión de negociarlo o no. Acá diré algo y pues bueno, no es para generar un concepto, pero si en el mundo astral tenemos la capacidad, en el mundo de los sueños, de ver los diferentes procesos que van a venir, la ley es benevolente y probablemente nos están dando la oportunidad de poderlo negociar. Lo que pasa es que nosotros a veces como que, ay, nos da pereza, pudiéndolo negociar, no lo negociamos y por eso es que viene el sufrimiento y el dolor. Veamos que aquí en este grupo hubo el caso de un compañero donde él ya iba muy avanzado en su trabajo interior. Y por eso mismo, entonces en el mundo astral apareció Anubis a decirle, viene karma por orgullo. Todos nosotros tenemos muchos defectos, todos los defectos, pero a esta persona el orgullo se lo estaban probando, había que trabajarlo y venía un karma de lepra. Entonces este personaje respondió, ¿se puede negociar? Anubis internamente le dijo, sí, claro, debe irse a Brasil 2 meses a conseguir tal persona que necesita recibir el conocimiento. Es un compromiso que se tiene de seres, de un ser con otro ser, y hay algo que nosotros debemos entender y es que muchas veces la ovejita reconoce esa voz de ese pastor, de esa persona que le sabe hablar y le sabe llegar con ciertas cosas para que se abra ese entendimiento y empiece también a hacer su trabajo. Ahí es donde nosotros podemos ver el egoísmo de nosotros mismos cuando nos negamos a sacrificarnos, a ir a dar el conocimiento. Ay, no, qué pereza, que lo haga fulano, o que no. Ahí vemos ese compromiso y es algo serio. Entonces la persona llegó al plano físico y dijo, ahora se puso a pensar, ¿no? Entró la mente a revolverlo todo y dijo, bueno, y ahora mi esposa, mis hijos, mi carro, el colegio de los hijos, mi casa, la finca, pues ya era una persona que tenía salas de conferencias, hasta en la sala de conferencias, los compañeros, las comodidades, entra algo hasta tan interesante que el idioma y el miedo, ¿no? ¿Y yo cómo voy a hacer? Es decir, que se pierde la confianza en el ser. Él nos tiene a nosotros todo, todo se va a ir dando. La plata, bueno, mis rentas, todas estas cositas de las que hemos hablado, todos estos apegos empezaron a hacer pataleta. ¿Y qué sucedió? No me voy a ir para allá. ¿Cómo me voy a ir para allá si es que sencillamente no, yo no puedo dejar acá, voy a perderlo todo? Lo cierto es que esta persona buscó conscientemente al maestro Anubis en esa quinta dimensión, en el mundo de los sueños, y le dijo, no, mándeme la lepra, yo aquí voy a soportarla, voy a intentar sobrellevar esto con mi familia. Pero ¿qué sucedió tiempo más adelante? Esto es una enfermedad o es una condición donde las personas ya tienen que llevarse a otro lugar porque tienen ciertos cuidados, pues así sucedió, así lo determinó la familia, lo llevó a un lugar donde tienen a los leprosos, por allá aquí en Colombia hay un lugar que se conoce en Agua de Dios, y allí duró 15 años. ¿Qué sucedió con este caso de esta persona que tenía un muy buen avance? El hombre decidió pagarlo con dolor, con una enfermedad. A los 2 meses ya no tenía ni los hijos, ni el automóvil, ni la esposa, ni la finca, ni su trabajo, ni sus alas, hasta llegó un punto donde perdió ya la vista, ya esta enfermedad avanzó bastante y recordemos que esa pérdida de la visión también está relacionada con esa incapacidad que nosotros tenemos por llevar el conocimiento. Cuando negamos el conocimiento, entonces ahí van a haber otros compromisos, otros karmas que ya teniendo una responsabilidad y entendiéndolo, claro está, pues es un deber porque es algo que las personas les va a servir para poder despertar su conciencia. Como este caso, hay muchísimos donde hasta mujeres quedan ahí atrapadas de un esposo que no le sirve ni para la obra. He conocido muchos casos de personas donde no, es que mi esposo no le interesa esto, es que él quiere seguir fornicando, y es que tenemos 5 hijos, y es que yo qué hago. Bueno, entonces ahí prevalece más todo eso que nuestra propia obra. Cuando la familia pesa más que la obra, no hay posibilidad de que se pueda pasar ninguna prueba. Esto es lo que nosotros debemos verlo, pero no con esa frialdad, sino poder pesar en esa balanza, en nuestro mundo interior, aprender a escuchar nuestro corazón y Él nos va a guiar internamente. Lo que pasa es que los miedos a nosotros siempre nos están entorpeciendo las decisiones. Es importante que toda persona que esté intentando
este proceso de la autorrealización busque reflexionar, que busquemos comprender. No podemos caer en el error de que, ay, como fulano hace esto y dice esto, entonces yo le creo a fulano. ¿Dónde queda la sabiduría y la comprensión de nosotros? Esa sabiduría y esa inteligencia que nos va a llevar a pasar ciertas pruebas, como las va a explicar ahorita Camilo. Si nosotros tenemos esa confianza en nuestro propio ser, pues el sufrimiento no va a tener lugar en nuestro mundo interior. Sufrimos porque tenemos que dejar nuestra casa. No, pero es que son mis hermanos o son mis hijos o es mi esposo, pero no estamos viendo el otro lado y es que vamos a ir a llevar un conocimiento a miles y miles de personas más. Y no con esto estamos diciendo entonces, ah, no, de malas la familia, no. A la familia es la primera, es el primer entorno al que debemos enseñarle todos estos procesos para que cada uno de ellos haga lo que mejor le parezca, que se anime, que abra sus ojos a todo esto del despertar de la conciencia y también empiecen a hacer su propio trabajo. Entonces, ahí cuando empezamos a reflexionar y a comprender cuál es la verdadera posición de cada cosa, no vamos a estar en función de ese sufrimiento, sino ya va a ser algo más consciente. Las pruebas se van a ir pasando de una forma más real y más objetiva. Todos los valores que la sociedad le ha dado a la familia, digamos que esa estructura donde es inquebrantable, donde hay tantos conceptos, tantas normas, eso hace que nosotros tengamos miedo a muchas otras cosas o que veamos como algo muy malo el hecho de que una persona tome la decisión de independizarse en el sentido de que quiera empezar a hacer su propio camino. Uy, no, vea a esta persona terrible, es un fanático, es un loco, eso es lo que nosotros creemos, pero si vamos y miramos internamente, vamos a conocer que hay una familia muchísimo más real que está esperando por nosotros para que podamos unirnos con ella. Claro está que para eso necesitamos también nuestra familia física, necesitamos un papá, una mamá, ya lo explicamos al principio. La pareja. La pareja es fundamental en este trabajo. No se puede caer en el error donde, ah, no, la pareja no hay que quererla y la pareja solo sirve para... No, la pareja, por eso se tiene que dar ese triángulo del amor, donde está la fidelidad, la castidad, y eso nos va a llevar a nosotros a formar ese amor para ir creando los diferentes vehículos y para desarrollar a nuestro Cristo, que en síntesis, el alimento del Cristo es el amor. Entonces no podemos tener esos ideales de frialdad o conceptos equivocados porque tampoco sería algo consciente. Veamos que cuando nosotros éramos nómadas y viajábamos por todas partes del planeta, uno se movía para un lado y para el otro y no estaba sembrado. Hay personas que hasta no tienen muchas cosas y son libres, son felices, pueden depender de sus cosas, de hacer esto, de hacer... En cambio, cuando uno está tan aferrado a todo, sufre. Tenemos que viajar o tenemos que hacer esto, no, pero y mis cosas y esto, o sea que no se tiene una plena libertad. La libertad que se tiene es de los defectos, de todos nuestros yoes, de todas nuestras formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Si comprendemos esto, podremos hacer el trabajo en una sola existencia, podremos seguir adelante en el momento en que tengamos que tomar muchas decisiones. Entonces, ahí está la puerta abierta para cada uno de nosotros a hacer lo que realmente nuestro ser, nuestro Padre interno, nuestra Madre interna, nos puede ir guiando. Así es. ¿Y por qué entonces se toca este tema de los apegos y está relacionado con las pruebas? Bueno, es que vamos a mirar. Hay cuatro tipos de pruebas, o bueno, cuatro pruebas que nos van a poner todo el tiempo en el trabajo, ¿m? En el trabajo interior. Aún así, bueno, voy a hacer una pausa. Estas pruebas también pues, van a llegar a las personas para su propio aprendizaje, pero si nosotros vamos a meternos ya en un trabajo interior, pues vamos a verlas más claramente. Son las pruebas de aire, por ejemplo. Las pruebas de aire son pruebas de apegos. Las pruebas de aire están relacionadas con qué tanto entonces nosotros vamos a comprender la realidad de las cosas para resolver y decidir. Las pruebas de fuego son pruebas de ira, pero también está relacionado el fuego con pruebas de lujuria, ¿sí? En donde viene una tentación para que salga la ira o salga la lujuria y uno tiene que mirar a ver si lo vence o si se deja llevar de eso. Están las pruebas de agua, que las pruebas de agua son de adaptabilidad. Se ejemplifica, por ejemplo, el agua dentro de un vaso. El agua, o bueno, dentro de cualquier recipiente, toma la forma del recipiente. Entonces, las pruebas de agua son de adaptabilidad aquí en la sociedad, según la situación en la que estemos. Y bueno, siguen las pruebas de tierra. Las pruebas de tierra son pruebas económicas, son pruebas que van a afectar el desenvolvimiento de nuestros recursos económicos. ¿Mm?
Veamos entonces lo que nos interesa en el tema de los apegos son las pruebas de aire. Ninguno de nosotros pasaría las pruebas de aire si está lleno de apegos, si no se ha comprendido la importancia o la realidad de empezar a resolver y ver la verdad de cada cosa. Cada vez que internamente nos arrojan a un abismo, internamente nos estamos refiriendo a las experiencias en el mundo astral, cuando nos botan a un abismo o nos botan a algo parecido o de un edificio o lo que sea, nosotros, si ahí gritamos, ese grito es síntoma de que estamos apegados y que no vamos a soltar eso. Quiere decir que vamos a perder esa prueba o podemos perderla, pues porque lo que estaba diciendo Meli, si nosotros tenemos la oportunidad de mirar, pues entonces algo podemos hacer, ¿sí? Sin embargo, vamos a decir, estamos muy mal y vamos a poder perder esa prueba si no solucionamos. ¿Por qué? Porque ahí está referenciándose el apego al cuerpo físico, apego a esto, bueno, apego a cada una de las cosas, de los defectos, de pronto algo que nosotros no hemos resuelto por estar ahí agarrados a eso, a un hijo, a una cosa, etcétera, ¿sí? Nos los hacen ver internamente los maestros lanzándonos así, lanzándonos a un vacío. Entonces, si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, ustedes van a darse cuenta que, y después ustedes dicen, ay, después de eso sí, venían ciertos conflictos, ciertas cosas, verán la realidad de esta, ¿sí? Entonces nos sentimos con terror de perder algo y gritamos. Ahí es donde está, que estamos mal con esa prueba de apegos. Si nosotros fuéramos con, bueno, hay otro simbolismo que también está, pues, más adelante o al final lo comentaré. Si fuéramos conscientes de que cada vez que compramos una cosita, ahí estamos fraccionando nuestra conciencia. ¿Por qué la estamos fraccionando? Porque ya un defecto se empieza a alimentar y se enlaza con determinada cosa. Entonces, cuando nosotros estamos fraccionando nuestro amor también con los apegos, entonces no se purifica ese amor. Entonces, en un punto puede que cierta relación sea puro apego y ¿dónde quedó el amor? Pues no nos preocupamos por ver la realidad, por pulir eso. Todo queda fraccionado y nosotros deberíamos estar buscando la autorrealización. Todos venimos aquí a hacer ese proceso, esa obra de amor y sabiduría que es la autorrealización, pero eso solamente va a darse si integramos el amor. No necesitamos entonces botar la casa por la ventana, deshacernos de todo y entonces como decía una persona en un momento, uy, entonces usted va a andar en sandalias y con una ropa nomás y esto, pues no es necesario hacer, simplemente ver la realidad de las cosas para entender hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a desarrollar cada uno de esos pasos en el trabajo interior. Si lo logramos, pues entonces no necesitamos perder nada ni despojarnos de nada, porque ya conscientemente hemos descubierto el punto de cada cosa. Se irá soltando ya con el proceso normal, pero entonces ya sin ese sufrimiento terrible, ya sin ese miedo, ya sin esas otras cosas que se le suman. Bien, entonces la familia es un deber. La familia entonces tiene hasta un punto en donde vamos a ver los deberes y los derechos. Eso está definido desde la reflexión y la realidad de las cosas en la cual pues vamos a tomar cada una de las decisiones y también para poder avanzar hay que descubrir que lo más importante es nuestra real familia, esa integración que vamos a hacer de nuestra real familia y desintegrar toda la familia psicológica que es en donde pues está toda nuestra energía y bueno, ahí está atrapado mucho de nosotros, toda la energía espiritual, pues la hemos derrochado y está ahí. ¿Mm? Ese es el oro de nuestro mundo interior y en la medida en que preferimos cosas externas y votar en el trabajo de la autorrealización, eso es como la persona que está dejando una cosa muy valiosa por algo pasajero y van. Esta es la conferencia. Los dejamos con la frase, el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Entendamos que cada uno de nosotros tenemos una serie de compromisos, pero más allá de todo esto, cada persona, cada individuo que existe en el planeta Tierra tiene un ser y tiene una conciencia. En el momento en que nosotros tomamos la decisión de empezar a hacer nuestro propio camino, a sacrificarnos por los demás, no es que estemos siendo egoístas, al contrario, estamos empezando a ver el amor de una forma muy diferente y no solamente por los nuestros. Es como ver que entonces el ser solamente se preocuparía por nosotros mismos y de mal a los demás. No. Por eso se dice que el ser es el ser. ¿Cuál es la razón de ser?
pues el ser, o sea, la sabiduría, la inteligencia, todas esas grandes virtudes que están latentes en cada individuo. Nosotros aquí vemos bultos, vemos acá personas, caras bonitas, ojos, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, pero el ser ve seres. O sea, él no ve allá de que, no, es que este fue mi papá, este fue mi mamá, no, él ve seres, ve la conciencia que está en cada persona y la capacidad de rescatar todo ese amor y toda esa sabiduría. Y entonces está dentro de nosotros para hacer un trabajo de liberación de esa conciencia que también es el mismo. Entonces ahí está esa frase y cada uno la va a reflexionar para entenderla y adentrarse a esa verdad por sí mismo. Bueno, para recibir el audio de la conferencia, el PDF y las diferentes tutorías, nos pueden, bueno, y también ingresar al grupo de WhatsApp, nos pueden escribir a este número que aparece en pantalla, es el número para esta labor virtual, nos pueden seguir a través de comunicarse con nosotros en este número. También aquí en la página de Facebook en donde están viendo esta transmisión, estamos generando todas estas pistas y herramientas prácticas que son las conferencias. Son 75 conferencias en total, pero estas son el primer ciclo de fase A, es la fase A, son 50 y estamos en la 35. Los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse, darle la campanita, con eso van a tener acceso a cada uno de las transmisiones que se hagan también ahí en YouTube. Estamos subiendo cada uno de estos encuentros a Conocimiento de sí mismo, Fusagasugá y alrededores, así se llama el canal de YouTube. También los invitamos a que se suscriban y vean el canal madre de toda esta labor virtual que se llama Autorrealización, y también que pueden pasarse por la página de Facebook de Autorrealización del Ser. Allí van a ver las conferencias en resumen, van a poder también escucharlas, están como leídas en voz humana. Listo, entonces los invitamos a la conferencia del día de mañana. Va a ser completamente práctica. Es una forma más en la que podemos experimentar la meditación. Es la conferencia número 36 y se llama Meditación y Koanes. Vamos a poder ver, vivenciar, si nos lanzamos a la práctica, cómo es experimentar esa sexta y esa séptima dimensión donde está la realidad, la verdad de las cosas, donde nosotros podemos encontrar mucha sabiduría que está ahí atrapada. Entonces, esta técnica va a ser muy interesante para que nosotros podamos también ponernos como más a comprobar, más a practicar y dejar un poco de lado el intelecto. Así es, entonces dos cositas últimas para tener en cuenta sobre los apegos, sin tener en cuenta, como lo que estaba diciendo Meli, sin tener en cuenta los diferentes desenvolvimientos acá físicos, es un hermano y tiene una chispa y tiene un ser, y habían unos compromisos y hay unas cosas para, pues, para tener en cuenta, ¿no? Y lo otro es que muchas cosas también se van a dar, digámoslo así, por karma o por los compromisos que tienen las demás personas, y pues a veces nosotros pues no podemos hacer nada frente a ello, ¿sí? Y en esas dos cositas, ya teniendo en cuenta lo que dijo Mel y lo que está en la conferencia, ahí está muy claro todo. Y ahora sí vamos entonces a la parte de las inquietudes y preguntas, vamos a resolver lo que podamos resolver con mucho gusto.